a todos mis hermanos. Con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios Restauración, continuando nuestro mensaje en este día, en este tiempo extraordinario, tiempo abnormal en que estamos viviendo. No cabe duda de ello, ninguna duda. Así que vamos adelante y regresamos a nuestra escritura, la segunda de Tesalonicenses. La segunda de Tesalonicenses y capítulo 2. Y estamos hablando del misterio de iniquidad. Y nos estamos yendo con detenimiento para explicar claramente el mensaje. El misterio de iniquidad, la palabra para iniquidad en inglés, la traducción es lawlessness. Law quiere decir ley y less quiere decir menos, ness quiere decir sin ley. Sin ley, el misterio de la falta de respeto para la ley cuando la ley se desecha. El misterio de la iniquidad es el misterio de la sin ley. Y cuando no hay ley, o cuando las leyes no se respetan, o las leyes se tuercen, o las leyes se sustituyen por otras leyes, produce un desorden. Y lo produce en la persona, en lo individual. También puede suceder en una comunidad, pero también sucede en una nación. Un desorden, imagínense cuando hay un desorden al nivel nacional. Y vamos a ver que también puede extenderse y ser un desorden a nivel mundial. Y creo que lo que estamos hoy viendo, lo que están mirando las protestas y un desorden terrible, y ya lo dijimos, lo dije el día de ayer, cuando la ciudadanía se lanza al desorden, a desobedecer, a quebrantar la ley, cría anarquía. Pero lo peor, dijimos, es cuando los líderes de las naciones o de los que gobiernan, cuando ellos se corrompen y cambian las leyes. No solamente las quebrantan, sino que establecen sus propias leyes. Y es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Dice el Proverbio 29 y verso 2. Proverbios capítulo 29 y versículos, leámoslo. Habla exactamente de lo que estamos hablando, el proverbio. Cuando los líderes de las naciones, los gobernadores, los presidentes, rompen las leyes justas, y lo peor es que legislan nuevas leyes, legislan la inmoralidad, legislan el crimen, lo abominable lo hacen legal. O sea, porque alguna cosa es legal, no quiere decir que está bien. Leamos Proverbios 29 y verso 2. Cuando los justos dominan, o cuando los justos están en autoridad, es lo que quiere decir. Voy a leer literalmente la traducción del inglés.
Cuando los justos están en autoridad en el gobierno, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío está en autoridad, el pueblo gime, el pueblo sufre, va a sufrir. Nunca se compara el sufrimiento que llega a una nación cuando los líderes son corruptos. Cuando la gente es corrupta, se sufre. Cuando la ciudadanía es corrupta, se sufre, pero cuando los líderes se corrompen, entonces sufre, hay un nivel muy elevado de sufrimiento y de aflicción. Y es, repito, lo que está ocurriendo hoy en día, cambiar las leyes. Tengo una lista que voy a leer, no logré sacarla por completo para esta enseñanza, pero les voy a mostrar una lista de leyes que se han pasado en este país, ahora en Estados Unidos, y otras que se intentaron y no se lograron. Sin embargo, la intención está todavía ahí de pasarlas y van a ustedes a sorprenderse, más que sorprenderse. Pero vamos a enfocar en otras naciones en donde ya los líderes corruptos tienen completo control de la nación. Aquí en los Estados Unidos todavía hay sal en la tierra, todavía hay luz, todavía tenemos pía y justa en gobierno. No perfectos, pero todavía gente que procura lo que es la justicia, lo que es lo puro, lo que es lo limpio. Pero estoy buscando otra escritura más también. Aquí está. Leamos Daniel capítulo 7, verso 23 al verso 25. Dije, cuando en verdad vemos una corrupción masiva que trastorna naciones, es cuando los gobernantes son corruptos y legalizan el crimen, legalizan lo abominable, lo hacen legal. ¿Y qué es lo que sucede cuando la ley, cuando las cosas abominables y lo criminal, lo inmoral es la ley? Entonces ahí es donde el pueblo de Dios dice, no podemos nosotros seguir esa ley. ¿Y qué se convierte entonces el pueblo de Dios? Un quebrantador de la ley. En los ojos de los gobernantes se convierte en un criminal. Ahora digno de ser arrestado, multado, encarcelado. Hoy estamos en lo que mencioné antier, en el tipping point. No he encontrado una expresión en español sinónima, tipping point, el punto clave. Cuando algo que está en la balanza necesita solamente un poquito más de peso para que se vaya todo para un lado. Creo que me entienden eso. Y así estamos hoy en este país. El país se puede ir para un lado, el lado equivocado, corrupto. Hoy está la pelea para mantener esa balanza, para que no se vayan las cosas por ese rumbo. Estamos hoy mirando las protestas en donde los mismos gobernantes y los mismos alcaldes de las ciudades están dando la palabra de aprobación a los que han quebrado ventanas y los que han quemado edificios, que están apoderándose de secciones de las ciudades, Seattle, Washington, Atlanta, Georgia, y están palpando el clima, estos extremistas radicales, anarquistas, están palpando el clima y a ver si pueden continuar en otras ciudades también.
Pero vamos a leer una escritura que habla precisamente de cuando las autoridades corruptas están en autoridad, cómo establecen leyes para a su propio beneficio. Dice así, el verso 23 del capítulo 7 de Daniel. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Para mis hermanos que no han anteriormente escuchado esta enseñanza, ustedes saben que habla la gente que va a venir la bestia, el anticristo se convierte en bestia a la mitad de la gran tribulación y personifica la bestia. Bíblicamente la bestia son reinos, son imperios. No se está refiriendo a una persona. Dijo así, la cuarta bestia, y aquí está Daniel 7 y verso 23, nos declara que una bestia es un imperio, un reino, un sistema de gobierno grande, mundial. Entonces, cuando vamos al Apocalipsis podemos entonces entender qué es lo que la Biblia está diciendo cuando habla de una bestia y que todos adoraban a la bestia. Y vamos a explicar lo que quiere decir la adoración a la bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. O sea que antes de esto ya había mencionado tres bestias, tres reinos, que eran Babilonia, Medos y Persa, Grecia, y el cuarto reino sería Roma, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. La traducción aquí del hebreo-arameo al el inglés es muy interesante. La palabra en español es que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. En inglés se traduce shall wear out. Wear out es gastar. Va a fatigar, va a desgastar, va a hacer que se cansen, que se fatiguen, que flaqueen, que se den por vencidos, a que desmayen, que dejen de perseverar. Así es como trabaja el enemigo. No pega de un golpe, sino que pega, está raspe, está pegando, hasta que se desgasta la defensa. Eso es lo que ha sucedido con muchos creyentes, que lucharon arduamente y lucharon con valentía y con valor, pero llegó el tiempo en que se fatigaron, se cansaron, y esa es exactamente la estrategia del enemigo. Quebranta como por que se fatiga, se cansa, exhausto, y ya no hay a la puerta. Ese es el tipo de guerra que utiliza el enemigo. ¿Qué más? Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Mudará, cambiará los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mudar la ley. Regresemos a la segunda de Tesalonicenses. Ya con lo que hemos entonces explicado, les animo a mis hermanos, les estimulo para que escuchen la enseñanza número 112, 113, 114 el día de ayer y 115. Esta es la cuarta sesión que tenemos sobre esta misma porción de la Escritura. Los que me están escuchando creo que son testigos y pueden decir amén a lo que el tipo de guerra, el cansancio, la fatiga,
que se canse, para que desmaye el creyente, para que pierda la fe. Y sé que si les pregunto, si les digo que pongan amén ahí, voy a ver muchos amenes. Pero por eso la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene. Él es la fuente de nuestra fortaleza. No es nuestra disciplina, no es nuestro ánimo, aunque debemos disciplinarnos, debemos tener ánimo, pero no es la fuente de nuestro triunfo. La fuente del triunfo tuyo y mío, mi hermano, está en aquel que nunca se cansa y nunca se fatiga. Aleluya. Como dice Isaías capítulo 40, Él nunca se cansa y nunca se fatiga, y Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene. Siempre es el ancla de nuestra fe. Cuando no sepas qué hacer, cuando no te quede fuerza, cuando no te quede ánimo, ¿qué vas a hacer? Es exactamente al punto donde han llegado miles de cristianos y se han dado por vencidos, porque nadie les enseñó. Ya deja de pugnar, deja de luchar, ríndete ahora, ríndete y dile, aquí estoy, Señor, yo no puedo, pero tú eres mi Redentor. Resignadamente y pacientemente esperé en el Señor, dijo el salmista, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque estaba en un lodo cenagoso, un lago de miseria, y no podía salir. Hizo todo el esfuerzo. Oró, ayunó, gritó, luchó, pugnó, perseveró, pero no podía salir. ¿Qué es lo que haces cuando ya has hecho todo y todavía no hay salida? Esperar en el Señor. Resignadamente, dice en inglés, pacientemente esperé en el Señor, e inclinóse a mí y Él oyó mi clamor. Hay puntos, hay problemas en donde con una poquita ayuda del Señor salimos adelante, pero hay problemas que no necesitamos una poquita ayuda. Necesitamos que Él literalmente nos libere. Cuando Pedro se estaba ahogando, después de que caminó sobre el mar y se estaba ahogando, cuando se estaba ahogando no dijo, ayúdame Señor a salir de aquí, sácame, líbrame que perezco. Y lo sacó el Señor. Entonces hay ocasiones en que no necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que nos libre, que nos libere por completo. Esa es entonces la respuesta. Y creer que Él está escuchando. Es menester, dice la palabra de Dios, es menester, es necesario, es indispensable que el que se allega a Dios crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe que agrada a Dios y se rinde. Y dijo el salmista, y Él oyó mi clamor, y Él me hizo sacar, Él me sacó del lodo cenagoso, Él me sacó del lago de miseria. Yo no me salí, ni me ayudó, no, literalmente me sacó, metió su mano y me levantó. Todo lo que hice es rendirme. Es como el que se está ahogando. No necesita meramente una poquita de ayuda, necesita que alguien lo salve. Y para que lo salven tiene que rendirse y dejar de estar manoteando y de tener confianza que el que lo está salvando lo va a sacar. Y dejar de manotear, porque mientras manotea no lo pueden sacar. Y mientras tú y yo estemos manoteando no podemos salir del hoyo. Pero si nos rendimos y decimos, estoy en tus manos, Padre, Él es suficiente y poderoso. ¿Qué le vale a Él un lago, un pozo, un pantano? Nada. Él es el todopoderoso.
Bueno, vamos entonces adelante aquí en en la escritura. Siempre, siempre, siempre les he dicho a mis hermanos, ore, ayune, pero no pongas tu confianza en la oración ni en tu ayuno, sino en aquel que oye tu oración y en aquel que recibe tu sacrificio. Él, para Él y al final a Él será toda la honra y toda la gloria. Pues vamos entonces ahora, mis estimados hermanos, a el verso 4. Esta apostasía produce, manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero antes de ello, tengo que terminar lo que comencé a decir. Cuando los gobernantes se corrompen y entonces es lo que la Biblia llama el misterio de la anomía, sin ley, rompiendo la ley, cambiando las leyes para sus propios intereses corruptos y abominables. Hoy quieren ver una nación. Estados Unidos está en la balanza, para un lado o para otro lado. Está de por medio el futuro de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tipo de situación vamos a estar? Estamos en un tiempo absolutamente crítico. Por eso hoy la iglesia necesita orar, buscar al Señor en medio de esta presión tremenda que está sobre todo el mundo y que se filtra a las naciones, a las ciudades, a la misma iglesia, a las familias, a los individuos, y podemos sentirlo. Pero tenemos que al mismo tiempo confesar, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Así dijo el profeta Eliseo y su siervo, carros de Israel y su gente de a caballo. Pensábamos que los enemigos eran muchos, pero mira, cuando los ojos están abiertos, el entendimiento están abiertos, puede ver que hay ángeles mucho más poderosos que los enemigos que nos rodean. Queremos ver hoy lo que sucede cuando un gobierno corrompe la ley de Dios y literalmente el pueblo sufre. Vamos a China Roja. Un gobierno, los que están en autoridad, niegan, son ateos, son comunistas. Son 1.500.000 habitantes en China. No sé cuántos millones son creyentes. Ahí tenemos a nuestros hermanos y están viviendo en un gobierno totalmente bajo el control del hombre. Está ahí gobernando ya literalmente el 666. Gobierno totalitario de hombre, porque el 6, dice la Biblia, en el Apocalipsis, el 6 es el número de hombre. 666 es el gobierno tiránico del hombre, donde hay control completo, donde las leyes están en contra de lo que se llama Dios o lo que se adora. La ley prohíbe la Biblia. La ley es anticristo abiertamente. Y la ley es atea. Niega la existencia de Dios. Y criminalizan a los que creen en el Señor Jesucristo. A los que creen en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces se convierten los hermanos en ¿qué? En los ojos del gobierno, en criminales, dignos de ser golpeados, arrestados, perseguidos, encarcelados y aún hasta muertos. Eso es el ejemplo de un país totalitario bajo un gobierno humano corrupto. Tenemos Cuba,
tenemos Corea del Norte. Estos son países donde el gobierno exactamente se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. En esos lugares hay persecución de los creyentes, hay muerte de los creyentes, se quedan sin trabajo. Ahora con la pandemia, esos gobiernos repartían comida a la ciudadanía, pero a los cristianos les decían: niega tu fe y te damos comida, no la niegues y no te damos nada. Eso es la vida. ¿Qué pueden hacer cuando la ley misma es la misma corrupción? Lo hemos visto en Latinoamérica, no al grado que está en China y esos países comunistas. En los países como latinoamericanos, africanos, la India, no son gobiernos totalitarios, pero son gobiernos corruptos que roban a la ciudadanía. Por eso esa gente, ¿qué quiere hacer? Pues quieren venirse a Estados Unidos. La gente de la India, la gente de Latinoamérica, la gente de África, desean irse a Estados Unidos o a Europa para tener mejores beneficios, porque sus gobiernos son corruptos. Pero acabo de nombrar China Roja, Corea del Norte, Cuba, Rusia, países comunistas, ateos, no creen en Dios y están en contra de lo que se llama Dios o que se adora. Y ahí es donde están sufriendo la persecución nuestros hermanos. Estados Unidos está en la balanza. Está en la balanza. Todavía hay gente piadosa en el gobierno. Gracias a Dios. Y hay que orar por ellos. Hay que orar por el presidente, que no siendo un cristiano, lo que comúnmente se considera un cristiano, lo que se ha considerado, se le ha criticado por esto y por lo otro, pero no pretende ser lo que no es. Sin embargo, está por defensa de lo que es bíblico, lo que es lo puro, lo que es moral. Mis estimados hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Vamos a continuar nuestra enseñanza y vamos a ver qué tan clara está la palabra de Dios y que ya podemos decir, ya estamos en el futuro, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es el tiempo. Él es nuestro socorro, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Busquemos al Señor. Hablaremos esta semana que viene sobre la oración y cómo desarrollar una vida firme de oración en tiempos tan difíciles. Es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien diga amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tus nietos y a los nietos, a los hijos de tus hijos. La gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén. ¿Alguien tiene alguna petición? Podemos orar por ella en el nombre del Señor. Adelante. Amén. Estoy viendo muchos amenes. Dios les bendiga. Aleluya. Amén, amén. Muchos amenes. Estamos de acuerdo. Proclamo el espíritu de gracia y oración. Dijo el Señor, yo derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Es el tiempo, en este tiempo de oscuridad, cuando dice el Señor, levántate y resplandece, que ha llegado tu gloria. Levántate. Es el tiempo en que la iglesia se levanta y resplandezcamos luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Amén. Dios les bendiga y me despido de ustedes con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti
y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Y decimos todos, amén, amén, aleluya. Ana Luisa Juárez Hermosillo, pido oración por mi familia, por mis hijas, y me dé fuerza para seguir caminando. Amén, una bendición, oración de fortaleza, nueva fuerza sobre Ana Luisa y sobre sus hijas. Amén. Cristel de la Torre, por fortaleza a mi familia, a mi mamá y a mí. Amén. Nueva fuerza, Él da fuerza al cansado para la familia La Torre. Dios les bendiga. Mi hermano Miguel Esparza, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Amén, hermana Tina Mendoza. Ella le llamará Damaris Camacho, Araceli Abundes. Pido sus oraciones por mi familia. Que derrame espíritu de gracia y oración. Así se ha hecho. Así lo declaramos sobre la familia Abundes en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde. Mi oración y mi deseo. Hasta mañana a la misma hora. Aquí estaremos. Amén.